Superman López protagonizó la etapa reina del Tour de France 2020. Hoy en la etapa 17 en la que subimos el Col de Madeleine y el Col de la Loze. Digo subimos como si yo hubiera estado ahí. Pero presenciamos y pudimos hasta sentir el sufrimiento, el desgarro, toda la fuerza que pusieron los corredores aquí, y en el que Miguel Ángel Superman López, el colombiano de Pesca Boyacá del Astana, fue el ganador en una etapa épica por donde se le mire. Hoy tuvimos de nuevo un sabor agridulce para los colombianos, pero Superman la hizo casi totalmente dulce, puesto que arrancamos con el anuncio del retiro de Egan Bernal. Con el rendimiento que venía teniendo, decidió con el equipo que lo mejor era parar y así darle un poco más de libertad tanto a su equipo, a los demás corredores y a él mismo para replantearse las metas de la temporada. En esta etapa arrancamos con una fuga que alcanzó a tener hasta unos 5 minutos de diferencia, conformada por Richard Carapaz, compañero de Egan en el Ineos Grenadiers, Lennart Kämna, también protagonista ayer, Julian Alaphilippe del Deceuninck Quick-Step y el señor Izagirre de el Astana, compañero de Superman. Allí Kämna se quedó en el Col de la Madeleine, el primer puerto de montaña de la jornada. Cruzó primero Carapaz, seguido de Alaphilippe. El esfuerzo del día estuvo a cargo del Bahrain McLaren. El equipo de Mikel Landa fue el que se puso al frente durante la mayoría de la etapa, en el Col de la Madeleine, en la mayoría del final, del puerto final que fue el Col de la Loze. Puso un ritmo que empezó a destruir el grupo en varios pedazos. El más afectado en el primer puerto del día fue Nairo Quintana, quien sufrió las consecuencias de sus caídas, de sus lesiones y de este ritmo fuerte que impuso el equipo Bahrain McLaren. Y ahora se sale del top 10. En el Col de la Loze, en el último puerto de la montaña de la jornada, Alaphilippe queda cortado a 12 kilómetros. Le dan a Alaphilippe el premio a la combatividad. Sin embargo, creo que todos pensamos que se lo debieron dar a Richard Carapaz, porque aguantó a pesar de tener muchas veces el pelotón de favoritos respirándole en la nuca, hasta que finalmente a 3 kilómetros de meta lo atrapa un pequeño grupo, luego de que ese grupo de favoritos se empezara también a partir. ¿Qué sucedió? Sobreviven en el grupo Roglic, Pogačar, es el compañero de Roglic, Sepp Kuss, y Superman López. Se corta Rigoberto Urán, se corta Mikel Landa, que echa a la basura todo el trabajo que hizo su equipo, todo el esfuerzo que metió para que a 4 kilómetros de meta se viera rezagado y viera que el Bahrain McLaren presenciara todo esto arrojado al vacío por ese vacío del Col de la Loze. Cuando atrapan a Carapaz, Sepp Kuss, el compañero de Roglic, asume el ritmo de la etapa. Parecía que se fuera solo y cuando arrancó, Superman se fue detrás. Superman no solo lo alcanzó, sino que lo sobrepasó y empezó Superman la lead por la victoria de etapa. Kuss decide detenerse y esperar a Roglic, que venía ya perseguido por Pogačar, y en estos 2 últimos kilómetros Superman logra distanciarse un poco más. Kuss toma entonces las fuerzas y la guía para Roglic y Pogačar se empieza a quedar, y Superman López finalmente abre la brecha necesaria para cruzar la meta y levantar los brazos en victoria, bendición, puño fuerte y decir: aquí estoy, el debutante del Tour de France. Esto es un gran resultado, es el primer Tour de France de Superman López y ha venido de menos a más, y hoy se lleva la etapa reina de la edición 107 de la Ronda Gala y se pone ahora en el tercer lugar de la clasificación general. Así las cosas, la clasificación general queda de la siguiente manera: Primož Roglic es líder, distancia un poco más a Tadej Pogačar, quien está ahora a 57 segundos de su compatriota. Miguel Ángel López, Superman, el ganador de la etapa de hoy, está tercero, se mete en el podio a 1 minuto 26 segundos. Cuarto, Richie Porte a 3 minutos 5 segundos.
Quinto, Adam Yates a 3 minutos 14 segundos. Rigoberto Urán cae a la sexta posición de la clasificación general a 3 minutos 24 segundos. Mikel Landa es séptimo a 3 minutos 27. Enric Mas del Movistar es octavo a 4 minutos 18. Tom Dumoulin, compañero de Roglic, es noveno a 7 minutos 23. Y cierra el top 10 Alejandro Valverde a 9 minutos 31 segundos. Y mañana prepárense porque tenemos 5 puertos de montaña. Hay 2 de primera categoría, 1 de segunda, 1 de tercera. Estos puertos son intermedios en la etapa. No tenemos final en alto. Antes del final, a 12 kilómetros de la meta, tenemos un puerto no categorizado y la etapa termina en descenso. Así que esperaremos que, dados los resultados y el revolcón de la clasificación general en la jornada de hoy, tengamos mucha acción en estos puertos por parte de los favoritos. Se esperan ataques de lejos en estos puertos y el show sigue más vivo que nunca. Pero hoy celebramos con Superman López.